Bien, lo que vamos a chequear hoy día es una forma de trabajo bastante interesante que se tiene últimamente acerca de lo que es la fibra óptica, ¿no? Lo que es la multiplexación por división de longitud de onda, ¿no? Esencialmente ya tenemos la idea del concepto este, pero lo que vamos a tomar en cuenta es, por ejemplo, en el caso de la fibra vamos a tener generalmente un solo color o un solo rayo de fibra que pasa a través de él, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de el WDM, ¿no? WDM viene del inglés Wavelength Division Multiplexing, ¿no? Entonces, vamos a multiplexar, es decir, dar varios canales a través de lo que sería una única fibra, ¿no? Pero con la diferencia que nosotros vamos a hacer una separación entre ellos como si estuviéramos haciendo una multiplexación por división de frecuencia o FDM, ¿no? Que lo debió ver en cuarto. ¿Cuál es la idea de esta multiplexación? ¿No? La idea es juntar varios usuarios o varios canales, pero en distintas frecuencias, ¿no? De tal manera de juntarlos y enviarlos por una única transmisión, de tal manera que, por ejemplo, juntemos, si vemos en el espectro en frecuencia, bueno, longitud de onda, digamos, que son recíprocos en este caso, varios usuarios que están yendo por distintos, entre comillas, colores, ¿no? Digo entre comillas porque es fácil entender el concepto. Aquí tenemos un arco iris de colores, donde cada color podríamos tomarlo en cuenta como un usuario, ¿no? Y esto es juntado directamente de tal manera que todos los usuarios se transmiten por la fibra óptica y luego en el extremo son demultiplexados haciendo el proceso inverso, ¿no? Recuperando cada color de acuerdo al usuario que nosotros vamos a manejar. En ese caso estaríamos hablando de colores, ¿no? Pero en la práctica todo se maneja, ustedes saben, en fibra a nivel de infrarrojo, o sea, no vamos a tener colores reales, pero sí longitudes reales distintas y sí canales distintos en cada fibra, ¿no? Entonces, la idea fundamental es que nosotros vamos a multiplexar, es decir, vamos a tener varios usuarios que van a entrar a un único canal. Este canal directamente lo que va a hacer es ser enviado a través de lo que es la fibra óptica y directamente en el extremo vamos a separar a cada uno de los distintos usuarios y bueno, a la inversa, por otro canal de fibra tendremos justamente el proceso inverso, ¿no? Entonces, en un momento dado, uno será multiplexor y otro de multiplexor, y por el canal de retorno será justamente al revés, ¿no? Multiplexor el usuario final y el usuario inicial será de multiplexor, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de lo que son las conexiones, estaríamos hablando de luz del espectro visible o luz blanca que tendríamos directamente acá, de acuerdo a lo que serían las longitudes de onda, pero nosotros estaríamos trabajando aquí en esta parte de aquí abajo, ¿no? En lo que es infrarrojo, ¿no? Esencialmente en fibra óptica estaríamos trabajando, como hemos visto ya, en la banda de 1330 y en la banda de 1550 nanómetros, ¿no? Estas bandas están determinadas directamente por la norma UIT 692, la cual estaríamos suponiendo que vamos a seguir directamente con los distintos equipos que nosotros conectemos por ahí, ¿no? ¿Esto por qué? Porque como habíamos visto también en algún momento, si nosotros hacemos lo que es un análisis de la fibra, tenemos justamente en esta banda lo que sería en la banda de 1550, que nos podemos extender hasta 1650 aproximadamente, la tercera ventana de la mayoría de las fibras que estaríamos manejando, ¿no? En alguno que otra fibra podemos hablar de una cuarta ventana por acá, ¿no? En lo que sería DWDM de larga distancia, actualmente hay también esa opción, pero estaríamos trabajando en la banda de 1550 nanómetros, por ejemplo, en este caso, que estaríamos utilizando directamente a nivel de lo que sería la transmisión de la fibra
por este sentido, ¿no? Por otro lado, lo que vamos a tener es varias formas de multiplicación. Por ejemplo, aquí estaríamos viendo la de multiplicación tomando en cuenta el prisma que hemos visto al principio, ¿no? Entonces tenemos el prisma que de acuerdo al ángulo de inclinación y manejando entre comillas un par de lentes, va a permitir por el ángulo de difracción tomar en cuenta cada una de las longitudes de onda que va a ser apuntada a las respectivas fibras, ¿no? Entonces, aquí directamente entonces tendríamos la luz llega al prisma y el prisma se encarga de separar las distintas longitudes de onda por la misma inclinación, ¿no? La cuestión del prisma es el mismo concepto que nosotros tendríamos cuando hacemos reflejar un rayo de luz blanco sobre lo que sería, por ejemplo, un aspecto de análisis en ese sentido de la separación en los 7 colores primarios del arco iris, ¿no? Entonces, es el mismo concepto, pero lo llevamos a el espectro infrarrojo. Bueno, hay otra forma también que nosotros tenemos de multiplexar, que es trabajarlo por lo que es la forma de difracción, ¿no? Entonces, vamos a difractar directamente a nivel gradiente y con distintos índices de refracción, tomando en cuenta ello, vamos a tener también las distintas longitudes de onda y que van a ser alimentadas a las respectivas fibras, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, digamos, la combinación de todas las longitudes de onda en una sola, que ya está multiplexada, viene por acá, y de acuerdo a la longitud de onda se va a difractar de manera distinta, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ello, tendríamos la adquisición de las distintas señales de cada una de las fibras. Ahora, otro aspecto interesante que tiene esta cuestión de la WDM es que hay amplificadores que solo son ópticos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un amplificador WDM, vamos a ampliar un poquito, ¿no? Aquí tenemos luz de tercera o cuarta ventana que decíamos en un momento, ¿no? Estamos hablando en otras palabras de 1550 o 1650 nanómetros, que es manejada en un aislante óptico. Entonces aquí directamente se tiene un láser de bombeo a 980 nanómetros y una especie de espiral, que lo que vamos a tener es directamente una fibra especial que estaría dopada alrededor de los 10 a 50 metros con herbio, ¿no? ¿Por qué trabajamos con herbio? Porque resulta que cuando nosotros trabajamos con este material óptico, la fibra dopada con herbio lo que va a hacer es un efecto multiplicador de fotones, ¿no? Es decir, cuando choca directamente a aquellas moléculas que están dopadas con herbio, va a producirse, por ejemplo, digamos, llega uno, salen 2 fotones, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace una especie de amplificación solamente óptica, ¿no? Bueno, lo que va a hacer directamente es con otro bombeo, acoplarle directamente lo que es WDM y vamos a través de un pequeño filtro óptico y su respectivo aislante, obtener otra vez la misma salida que teníamos antes, pero amplificada, ¿no? O sea, esto que tendríamos acá se replica acá. Ojo que debo notar que estamos amplificando, no estamos regenerando, ¿no? Obviamente se puede amplificar unas cuantas veces, pero no vamos a escaparnos de tener que en un momento dado hacer una regeneración para no tener la pérdida como tal, ¿no? Lo interesante es que esto tranquilamente lo pueden poner, digamos, a nivel submarino o cada ciertos tramos, ¿no? Permitiéndonos longitudes realmente grandes en lo que sería la conexión. Bueno, tenemos varias variedades, esencialmente tenemos lo que es el coarse WDM, por ejemplo, o lo que sería la multiplicación por división de onda estrecha, pero donde directamente nosotros tendríamos
a varios usuarios que podrían ser de distinto tipo, ¿no? Desde ATM hasta lo que sería el Gigabit Ethernet. Y lo que vamos a tener es que se va a juntar todos estos usuarios, alrededor de 8 distintos tipos de usuarios, ¿no? Hay CWDM de 4, de 8, hasta de 16 usuarios distintos, que cada uno va a tener su propia longitud de onda. Y directamente alrededor de 120 kilómetros como máximo, tranquilamente podría tener la parte del multiplexado, ¿no? De tal manera que nosotros tendríamos, por ejemplo, en este caso, un MUX de 8 a 1, 8 usuarios, y bueno, cada usuario va a tener su propia longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo los que están con Gigabit Ethernet estarían trabajando con la longitud de onda acá, cromita. Aquí estaríamos hablando de la fibra morada, ¿no? Etcétera, ¿no? De tal manera que, bueno, cada usuario va a tener directamente su propia longitud de onda, ¿no? Como pueden ver acá, varía desde los 1300 hasta los 1600 nanómetros aproximadamente. Obviamente no son estos los colores que tienen cada una de esas longitudes, ¿no? Recordemos que tomando en cuenta esas longitudes de onda, todo esto es infrarrojo, pero la idea es que cada servicio, que podría ser puro gigas acá tranquilamente, ¿no? Va a tener su propio onda, ¿no? Ahora bien, en CWDM tenemos algunos dispositivos ópticos, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos puesto un regenerador óptico, ¿no? Que tiene una reamplificación y reconstitución de nuestra trama, que puede llegar hasta 2.5 gigabits por segundo, que para telecomunicaciones no está mal, digamos, y puede tener en las 3 ventanas básicas lo que sería la multiplexación, ¿no? Entonces el conector óptico, como pueden ver, tenemos de un tipo SPFLC, ¿no? Aquí otro que es un MUX de MUX óptico. En este está trabajando en la banda de 350 nanómetros, ¿no? Que van desde los 311, en este caso hasta 8 más 1 canales, ¿no? Entonces directamente estaríamos pensando esto para 8 usuarios distintos, ¿no? Fíjense que en este caso no requiere alimentación y no importa el protocolo que esté manejando. O sea, puede trabajar OFDM o puede trabajar Gigabit o Ethernet, por ejemplo, o Gigapon, ¿no? Entonces, hay distinto tipo de manejo en lo que sería multiplexaciones por división de onda estrecha, ¿no? En este caso se dice estrecha porque no tiene una gran cantidad de usuarios, ¿no? Ideal para lo que sería en última milla, por ejemplo, en este caso. Bueno, también tenemos lo que sería la división por longitud de onda, pero densa, ¿no? Entonces aquí tendríamos un espectro un poquito más, como diríamos, que estaría en la tercera ventana y en algún caso en la cuarta ventana de lo que sería la fibra óptica. Y directamente aquí tendríamos entonces que se va a tener una gran variedad de usuarios, es decir, vamos a tener una conexión de varios longitudes de onda que estarían metidas en el mismo. Bueno, el concepto es exactamente la misma idea, ¿no? Tendríamos un diodo láser que va a disparar directamente por cada usuario la longitud de onda correspondiente. Estas van a ser juntadas con un multiplexador óptico. Se lo enviará a través de la fibra. En algún momento habrá amplificadores. Aquí a medio camino tranquilamente podría haber add drops, pero totalmente óptico, ¿no? Multiplexadores del tipo óptico. Y
A la llegada tendríamos el proceso inverso, ¿no? Donde vamos a tener los N canales que tendríamos a la entrada, ¿no? La diferencia es sustancial, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando de 8 o 16 usuarios, aquí estaríamos hablando de 256 usuarios, 512, 1024, etcétera, ¿no? Potencias de 2 a la n, y donde cada una de esas es como si tuviéramos una propia fibra, ¿no? Para cada usuario. Entonces, realmente se optimiza lo que sería el transporte de usuarios masivos, ¿no? Entonces, aquí podemos comparar, por ejemplo, lo que serían los canales de usuario para lo que sería el manejo de DWDM contra lo que sería CWDM, ¿no? Creo que salta a la vista cómo estaríamos manejando, que cada una de estas sería un usuario, mientras que en el mismo espectro estaríamos hablando, por ejemplo, aquí de 530 a 550, es este pedacito nomás, ¿no? Estamos metiendo todos estos cantidad de usuarios, ¿no? Entonces aquí mientras metemos 6 usuarios en la misma, estamos metiendo alrededor de 60 usuarios, 64 usuarios más, ¿no? Bueno, si hacemos una comparación entre ambas, tenemos lo que serían, por ejemplo, a nivel de ciudad simplemente y a nivel del área de distancia, ¿no? Comparado con lo que sería la de banda estrecha, ¿no? Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de 4 a 16 canales y aquí estaríamos hablando de 32 a 80 aproximadamente en lo que sería a nivel local y aquí a larga distancia 80 o 160, ¿no? Hemos dicho que podía ser bastante más incluso, ¿no? El espectro utilizado, bueno, vamos a trabajar con distintas ventanas, un espaciado entre canales, por ejemplo, aquí de 2500 GHz y aquí solamente de 100 GHz porque están más comprimidos. Cada canal, por ejemplo, hasta 2,5 gigabits por segundo. Y aquí estaríamos hablando hasta 40 gigabits por segundo en larga distancia. Por cada canal, por si acaso, no es que estoy trabajando por cada fibra, no estoy hablando por cada canal dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, si hablamos este caso nada más, si hablamos al más bajo de 10, estaríamos hablando de 1.6 terabits por una sola fibra, ¿no? En todo caso, si ustedes observan, eso es una cantidad para la actualidad relativamente alta, ¿no? Y no es que nosotros vamos a poder solo enviar una fibra, ¿no? Podemos tener también un mux de varias fibras ópticas juntas en un solo lugar de canal de fibra óptica, ¿no? O sea, lo que se veía en fibras ópticas monomodo, multimodo que hemos estudiado anteriormente, se puede también realizar a través de lo que sería DWM, ¿no? Eso es bastante interesante cuando te pones en el lugar de un operador, ¿no? Entonces, aquí tendríamos láser de realimentación distribuida en el tipo de lajes y tendríamos distintos tipos de filtro, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí tendríamos desde cientos a miles de kilómetros en lo que se podría hacer en largo alcance, ¿no? Bueno, obviamente estas últimas dos son bastante más caras, pero en este caso, por ejemplo, en el CWDM se lo puede trabajar tranquilamente a nivel metropolitano, ¿no? En este caso no se necesita ninguna amplificación óptica y aquí podríamos necesitar, obviamente, de amplificadores ópticos como lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Obviamente por las largas distancias, ¿no? Otro componente que habíamos chequeado hace un momento era el add-drop óptico, ¿no? El add-drop óptico o OADM, por su sigla en inglés, Optical Add-Drop Multiplexer. Tendríamos que es manejado directamente tomando en cuenta, por ejemplo, de la extracción y la introducción de distintos canales ópticos que en este caso estaríamos manejando por longitud de onda, ¿no? El concepto es el mismo, ¿no? Tenemos un ancho de banda de entrada
Hay algunos que van a ir de manera directa y hay, bueno, algunos que los vamos a sacar y vamos a meter nuevos canales, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, por ejemplo, un tipo de topología anillo, ¿no? Podemos trabajar solo con add drops en algún caso. Bueno, entre otros componentes, para que lo tengan en los, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que son las fuentes de luz. Obviamente vamos a trabajar solamente con el láser, ¿no? Aquí ya no manejamos LED para nada. Y vamos a tener acopladores, ¿no? Por ejemplo, aquí está un acoplador sobre un panel óptico, y son acopladores tipo caja, ¿no? Y aquí pueden ver claramente cómo están llegando las distintas fibras donde van a llegar los distintos usuarios cada uno, ¿no? Esto puede estar tranquilamente en un rack, en una bandeja de muchos usuarios, ¿no? Tenemos lo que son moduladores ópticos. Aquí entra directamente lo que es los distintos usuarios, ¿no? Con su propia fibrita. Y bueno, por aquí también podemos meterle otra información, ¿no? Aquí tenemos amplificadores ópticos simples. Como pueden ver aquí, entrará fibra. Y bueno, aquí este es, por ejemplo, con alimentación, ¿no? Entonces nos va a indicar la canalización inclusive de nuestros usuarios, ¿no? Tenemos lo que son computadores, ¿no? Donde entra por una canalización acá y bueno, vamos a poder sacarlos por distintos caminos, ¿no? Cada uno de estos sería un distinto camino que podría utilizar nuestra fibra, ¿no? Este, por ejemplo, es manual, ¿no? Simplemente moviendo el cursor, tranquilamente vamos a cambiar de fibra. Esto es ideal para lo que es el mantenimiento, por ejemplo, y lo que es operación en cambio de una y otra fibra, ¿no? Entonces, no pierde en ningún momento el usuario lo que sería el acceso, ¿no? En los casos le hacen mantenimiento y cambian de una a otra fibra, ¿no? Entonces, una vez que está lista, recién se hace el cambio, ¿no? Algún detector, ¿no? Que nos va a decir, por ejemplo, cuántos decibelios están pasando a través de una de las fibras, ¿no? Obviamente estos detectores en nivel pinza tranquilamente se los puede extraer un momento que ya no se los necesite. Otro componente, digamos, lo que son filtros ópticos, ¿no? Aquí tendríamos la entrada de la luz y a través de lo que hemos visto, ¿no? Prismas o reflectores, vamos a extraer solamente la fibra que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, eso era lo que quería. Está medio feo, ¿no? Voy a poner más al medio.